The following is distributed by the Berean Call. En una era cuando los científicos debaten sobre las causas del origen del universo, la adoración y el conflicto que acompañan a María se han elevado a niveles extraordinarios. En todo el mundo se está dando un avivamiento popular de fe en la Virgen. Millones de adoradores acuden a sus santuarios y muchos de ellos son jóvenes. Más notable aún es el número de visiones de la Virgen que se han informado en los últimos años, desde Yugoslavia hasta Colorado. Time. No cabe duda de que a Pablo el VI, Juan el XXIII y Juan Pablo el II se les recordará como los tres grandes papas de la paz, pioneros del paso importante de la Iglesia Católica hacia la nueva era. Robert Mueller, ex subsecretario general de la ONU. El 11 de febrero, la liturgia de la Iglesia recuerda cada año la aparición de Nuestra Señora en Lourdes. Papa Juan Pablo II. Capítulo 28. El nuevo orden mundial venidero. La revista Time informa que han habido tantas visiones de la Virgen María por el mundo que, empiezo de la cita, los últimos años del siglo XX se convirtieron en la edad del peregrinaje mariano. Terminación de la cita. A los santuarios establecidos para conmemorar esas apariciones. Solo en Francia hay 937 altares marianos. De 1961 a 1965 hubo unas 2.000 visitaciones a la villa de Garabandal, al noroeste de España, acompañadas por fenómenos ocultistas y mensajes apocalípticos al mundo. En 1983, cientos de árabes palestinos vieron a la Virgen María cerca de Belén, Israel. Ella ha aparecido en cada rincón del mundo. Empiezo de la cita. También hubo apariciones de Nuestra Señora en Dozul y Kibeho en Ruanda, en Akita, Japón, apariciones en Chile, Australia y Polonia, en Canadá, San Damiano, en Asís, Italia, Cairo, Ámsterdam, Nueva York, etc. Terminación de la cita. Estas apariciones han llevado a millones de personas a creer en la María del catolicismo. El santuario de Lourdes, Francia, atrae anualmente a 5.5 millones de peregrinos. La Madonna Negra de Polonia a 5 millones. Fátima, Portugal, con regularidad atrae a 4.5 millones de peregrinos de diversos países cada año. Desde que Juan Pablo II visitó el santuario de María en Knock, Irlanda, empiezo de la cita, la asistencia se ha duplicado a 1.5 millones de personas al año. A fin de atender la llegada de peregrinos, en 1986 se abrió un nuevo aeropuerto internacional en Knock. Terminación de la cita. En Orlando, Florida, se abrió el Santuario a María, la Reina del Universo. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, cerca de la Ciudad de México, atrae unos 20 millones de visitantes al año. La poderosa protección de María se celebra en todo el mundo. Nuestra Señora de Lanka
a quien se le acredita haber impedido la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido la patrona de Sri Lanka desde 1948. Nuestra Señora de Copacabana es la patrona de las fuerzas navales de Bolivia. Nuestra Señora de Coromoto es la patrona de Venezuela. El presidente polaco Lech Walesa hizo un peregrinaje a Fátima, donde ofreció oraciones de gratitud por la liberación de Polonia. Juan Pablo II cree que María puso fin al comunismo en Europa. Convencido de igual manera, el arzobispo Kandrusluix de Moscú en 1991 hizo un peregrinaje a Fátima que se transmitió por la televisión soviética a la hora de más sintonía. En Moscú habrá un santuario a Nuestra Señora de Fátima que se apareció en la Unión Soviética justo antes de la caída del muro de Berlín en gratitud por haber derrotado al comunismo. Kandrusluix quiere que el santuario sea un recordatorio perpetuo de esa gran victoria. Las apariciones predican la venida de la religión mundial del Anticristo. Todas las religiones son básicamente lo mismo y deben unirse para que haya paz, ofreciendo un evangelio ecuménico que puede ser aceptado por católicos, protestantes, musulmanes o judíos. María declara, empiezo de la cita, todos adoramos a Dios a nuestra manera con paz en nuestros corazones. Terminación de la cita. Eso dice Nuestra Señora de Medjugorje, en la zona sur de Bosnia-Herzegovina, donde los visionarios afirman que durante los últimos 13 años la Virgen ha aparecido diariamente en el corazón de la Croacia Ustashi. Las apariciones y la doctrina católica oficial. Las apariciones marianas no atraerían tal cantidad de seguidores si los dogmas oficiales no las apoyaran. Al católico se le enseña que rece a María y se le promete que ella le protegerá de todo peligro y suplirá todas sus necesidades. Citando del Concilio Vaticano II, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica declara, empiezo de la cita, y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Terminación de la cita. Esta es una doctrina católica romana oficial del más alto nivel que atribuye a María la autoridad y el poder que le pertenecen solo a Dios. Lo sorprendente es que esta referencia se cita en un artículo de la publicación This Rock, principal revista católica de apología. Allí se dice que aunque un gran porcentaje de católicos creen que María es igual a Dios, esa no es la doctrina oficial de la Iglesia. Pero la cita muestra lo contrario. Se acogen a María los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. ¿Podría alguien menor que Dios proteger a todos los fieles y suplir todas sus necesidades? En toda la Biblia no hay ni una sola oración a María, ni un ejemplo de que ayudara milagrosamente a alguien,
ni una promesa de que quisiera o pudiera hacerlo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la protección y la ayuda se piden a Dios, son prometidas por Él y se encuentran solo en Dios y en Cristo. Cientos de versículos lo confirman y los siguientes son solo una pequeña muestra. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Deuteronomio 33, 27. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, 1. En Dios está mi salvación, en Dios está mi refugio. Salmos 62, 7. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 2. No temas, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Isaías 41, 14. Señor Jesús, sálvame. Mateo 14, 30. Señor Jesús, socórreme. Mateo 15, 25. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. El Dios infinitamente poderoso y amante, y Cristo, quien es uno con el Padre, como lo prometieron, han protegido a través de los siglos a todos los que confiaron en ellos. Así que, ¿por qué recurriría alguien a María? ¿Es ella más poderosa que Dios? ¿O más compasiva? ¿O más digna de confianza? ¿O más pronta en responder? Aunque la mayoría de los católicos no negarían, María sutilmente desplaza a la Trinidad cristiana. Durante la gira de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe por los Estados Unidos, se le atribuyeron milagros. Algunos de los honores que recibe en México son los siguientes. Empiezo de la cita. Los buses de transporte público en los suburbios de la Ciudad de México llevan sobre el tablero santuarios adornados con flores dedicados a la Virgen. Muchas fábricas mexicanas cuelgan cuadros de la Virgen para que los empleados desistan de comportarse mal. Y cada año decenas de miles de católicos acuden a la basílica y terminan el peregrinaje arrastrándose de rodillas. Terminación de la cita. Implorar la ayuda y protección de María da a entender que ella es, por lo menos, tan poderosa como Dios, y que la prefieren en vez de Dios y Cristo. Esta no es la María de la Biblia, sino la mujer que cabalga la bestia. La fe en la María que siguen los católicos, apoyada por sus miles de apariciones, prepara el camino, quizá como ninguna otra cosa podría hacerlo, para la religión mundial, un nuevo orden mundial y el reino del Anticristo. Un papel singular para la asombrosa María. En la actualidad, las mujeres de todo el mundo están reclamando sus derechos como nunca antes en la historia, en forma contraria a la opinión popular. Empiezo de la cita. En la mayoría de los casos, las mujeres provocan la violencia doméstica y golpean a los hombres con más frecuencia y severidad que los hombres a ellas. Terminación de la cita.
y la violencia es mucho más frecuente en las relaciones lesbianas que entre esposo y esposa. Las mujeres están realizando trabajos que antes eran de los hombres, y hay una creciente aceptación de mujeres en los niveles más altos de liderazgo en negocios, el gobierno y la religión. Solo Dios podría haberle dado al apóstol Juan hace 1900 años una visión que se ajusta en forma tan precisa a nuestra época. Una mujer en el control. Al considerar las corrientes actuales, parece inevitable que sea una mujer quien cabalgue la bestia. Y, de todas las mujeres de la historia, ninguna es rival para la omnipotente, omnisciente y omnipresente María del catolicismo romano. ¿Será posible que, en preparación para su papel singular en el nuevo orden mundial, cabalgando la bestia, ella ahora esté apareciendo a millones por todo el mundo, demostrando su deslumbrante poder? El guión es ingenioso. Juan Pablo II ha dicho, empiezo de la cita, María debería inspirar a todos los que cooperan en la misión apostólica de la Iglesia para el renacimiento de la humanidad. La Iglesia viaja a través del tiempo, a lo largo de la senda que la Virgen María ya ha recorrido. Terminación de la cita. El poder ecuménico de esta María se debe a que ella constituye una nueva deidad a la que pueden acudir los adeptos de todas las religiones, una deidad femenina de acuerdo con el espíritu de nuestros tiempos. Incluso los protestantes la encuentran atractiva. En una conferencia de mujeres en noviembre de 1993, más de 2000 participantes recitaron una liturgia dirigida a una deidad femenina, y en un ritual que se asemejaba a la Santa Cena, las mujeres tomaron leche y comieron miel para honrar a la diosa. ¿Era una reunión de la nueva era? No. La mayoría de las participantes representaban a las principales denominaciones protestantes. Una pastora luterana se jactó de que nunca se mencionó el nombre de Jesucristo, mientras que la líder de otra iglesia instó a las concurrentes a derrocar la imagen patriarcal de un Dios Padre. El teólogo coreano Chung Hyun Kyung, empiezo de la cita, exhortó a las cristianas para que adoptaran una nueva Trinidad compuesta de diosas budistas, hindúes y filipinas. Terminación de la cita. El catolicismo está un paso adelante. Su María, una diosa idónea para todas las religiones, ya es adorada por una cuarta parte de la población del mundo. Además, su habilidad para demandar la lealtad de multitudes se ha demostrado a nivel nacional durante siglos. Empiezo de la cita. En 1307, María fue declarada reina del pueblo ucraniano y, por la misma fecha, el rey San Esteban le dedicó Hungría. En 1381, Ricardo II solemnemente consagró Inglaterra a María como su dote. En 1638, Francia fue consagrada a María por orden de Luis el XIII, quien dijo, especialmente consagramos a ella nuestra persona, nuestro estado, nuestra corona
y nuestros súbditos. En 1656, Polonia fue consagrada a María por el rey Casimiro. En 1643, por mandato del rey Felipe el IV, todas las colonias españolas de Sudamérica fueron dedicadas a María mediante una solemne consagración. Y en 1664, lo mismo se hizo con Portugal y todas sus colonias por iniciativa del rey Juan el IV, Austria el siguiente año, etc. En 1846, los obispos de los Estados Unidos escribieron: «Nos colocamos personalmente y a todos los que fueron puestos a nuestro cargo bajo el patronato especial de la Santa Madre de Dios». Terminación de la cita. María y el islamismo. Es fácil imaginar a budistas, hindúes, seguidores de la nueva era y liberales, así como a católicos y protestantes, uniéndose en una religión mundial. Pero los miles de millones de musulmanes constituyen un problema especial. Sin embargo, María parece ser la única por medio de la cual aún ellos podrían unirse a una fe universal. Una revista católica británica informa que, empiezo de la cita, un avivamiento mariano está diseminándose por toda África, con supuestas apariciones de la Virgen María que están logrando seguidores entre los musulmanes. Terminación de la cita. Los musulmanes africanos están viendo apariciones de la Virgen María y, para seguirla, no se les exige que se hagan cristianos. La revista Our Sunday Visitor destacó el honor que se le concede a María en el Corán del islamismo y la conexión misteriosa entre ella y Fátima, la hija favorita de Mahoma. El obispo Fulton J. Sheen escribió un libro interesante en el que predijo que el Islam se convertiría al cristianismo. Empiezo de la cita: por medio del llamado a los musulmanes a venerar a la Madre de Dios. Él dijo lo siguiente: el Corán tiene muchos pasajes concernientes a la bendita Virgen. Primeramente, el Corán cree en la Inmaculada Concepción de la Virgen y también en su nacimiento virginal. Por tanto, para los musulmanes, María es la verdadera Sayyida o Señora. En el credo de ellos, la única posible rival de María sería Fátima, la hija de Mahoma. Pero después de la muerte de Fátima, Mahoma escribió: «Tú serás la más bendita de todas las mujeres en el paraíso, después de María». Terminación de la cita. Sheen dice luego cuán extraordinario fue que Nuestra Señora tuviera la previsión de aparecer en la villa portuguesa de Fátima, nombrada en honor de la hija de Mahoma durante la ocupación musulmana, y así ser conocido como Nuestra Señora de Fátima. La realidad es que cuando una estatua de Nuestra Señora de Fátima es llevada por las zonas musulmanes de África, India y otros lugares, cientos de miles de musulmanes acuden para adorarla. Se calcula que, en 2 días, unos 500,000 fueron a honrar a este ídolo en Bombay, India. María y Juan Pablo II.
Nadie está más convencido de la validez de las visitaciones de Fátima que el Papa actual. Y ninguno es más devoto a María. Juan Pablo II, quien se ha dedicado a sí mismo y su pontificado a Nuestra Señora, en su escudo de armas lleva la letra M por María. Su lema personal, bordado en latín en el interior de su sotana, es Totus tuus sum Maria. María, soy todo tuyo. El Papa tiene razones personales para rendirle esta devoción especial. El atentado contra su vida ocurrió el 13 de mayo de 1981, en el aniversario de la supuesta aparición de la Virgen por primera vez, el 13 de mayo de 1917, en Fátima, Portugal. En una visión durante la convalecencia del Papa, ella le dijo que le había salvado la vida para que cumpliera una misión especial trayendo la paz. Al retornar al Vaticano después de su recuperación, Juan Pablo II rezó en las tumbas de sus predecesores inmediatos y declaró, empiezo de la cita, hubiera podido haber otra tumba, pero la bendita Virgen quiso algo diferente. Añadió con gratitud y reverencia, a pesar de todo lo que me sucedió ese día, sentí esa protección y cuidado maternales extraordinarios que resultaron ser más fuertes que las balas mortales. Terminación de la cita. ¿Para qué necesitaría usted a Dios cuando tiene la protección de María? El 13 de mayo de 1972, el agradecido Papa hizo un solemne peregrinaje a Fátima, donde rezó ante la estatua de Nuestra Señora de Fátima. Miles de personas lo oyeron hablar y consagrar el mundo a María como ella lo había pedido. Por lo menos en otras 3 ocasiones, el 16 de octubre de 1983, el 25 de marzo de 1984 y el 8 de diciembre de 1985, él consagró el mundo a Nuestra Señora, haciendo mención especial del pueblo ruso. Ahora que ha caído el muro de Berlín y que el comunismo soviético se ha desorganizado en Europa Oriental, se le está dando crédito a Nuestra Señora de Fátima por cumplir su promesa de que si los papas y obispos consagraban al mundo y a Rusia a su Inmaculado Corazón, mi Inmaculado Corazón triunfará, Rusia se convertirá y habrá paz. Terminación de la cita. Tal declaración es totalmente opuesta a la enseñanza de la Biblia, que ofrece paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, como regalo gratuito de la gracia de Dios, una paz que fue comprada mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. La paz individual la reciben por fe todos los que creen en el Evangelio. La paz mundial se establecerá solo cuando Cristo regrese para reinar desde Jerusalén, como lo anunciaron los profetas. Sin embargo, la María del catolicismo ha tomado el lugar de Cristo como el medio por el que vendrá la paz, y el Papa actual y su Iglesia apoyan esta herejía. El mundo hoy, incluyendo a los que dicen ser cristianos,
está dispuesto a aceptar una solución a sus problemas sin tomar en cuenta a Cristo. El hecho de que la mujer cabalgue la bestia parece indicar que esta pseudo María de las apariciones desempeñará un papel clave en la falsa paz con la que el anticristo destruirá a muchos. Daniel 8:25. Declarando que el Señor le había confiado a ella la paz del mundo, la aparición que se manifestó como la Virgen de Fátima ofreció su propio plan de paz en lugar de Cristo. Empiezo de la cita. Recen el rosario todos los días para obtener paz para el mundo. Recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, puesto que muchas almas van al infierno porque no tienen a nadie que haga sacrificios y rece por ellas. Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si la gente hace lo que les digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. Terminación de la cita. ¿Que las almas van al infierno porque no tienen a nadie que haga sacrificios? Cristo ya hizo el único sacrificio que salva. Un espíritu engañador. Esta es una clara negación, aceptada y promovida por Roma, de que el sacrificio de Cristo pagó la deuda total por el pecado. En los últimos 66 años, todos los papas han honrado a Nuestra Señora de Fátima. La devoción a un Inmaculado Corazón, que es mito, ocupa el lugar de la devoción a Dios y a Cristo, y la obediencia a Nuestra Señora trae paz. Ciertamente la aparición no es María, declarando que ella posee la autoridad y los atributos de Cristo. La aparición en Fátima también dijo, empiezo de la cita, nunca los dejaré. Esta es la promesa de Cristo a sus discípulos y presupone omnipresencia, un atributo que solo posee Dios. Mi inmaculado corazón será vuestro refugio y el camino que los conducirá a Dios. Sacrifíquense por la conversión de los pecadores. Solo el sacrificio de Cristo es válido para los pecadores. Y como satisfacción por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Prometo ayudar en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación a todos los que el primer sábado de 5 meses consecutivos confiesen y comulguen, recen 5 decenas del rosario y me acompañen por un cuarto de hora mientras meditan en los misterios del rosario con la intención de ofrecerme satisfacción. Terminación de la cita. Esta falsa oferta de María de las gracias necesarias para la salvación y su promesa de conducirle a Dios es otra negación de que sea suficiente la obra de Cristo consumada en la cruz, una negación que está implícita en los dogmas y rituales católicos. Es el corazón de María que el mundo debe ofrecer satisfacción por el mal que ha hecho contra ella, otra enseñanza blasfema. David dijo, contra ti solo he pecado. Salmos 51:4. El pecado es contra Dios, no contra alguna de sus criaturas. Por tanto, enseñar que se debe ofrecer
satisfacción a María por los pecados contra ella es, como dijimos, colocarla en el lugar de Dios. Elevar a la mujer a tal nivel no solo concuerda con la visión del apóstol Juan, sino que mezcla también el paganismo y el cristianismo, como se dijo. Recen el rosario todos los días para obtener paz. Un popular programa de televisión católico anuncia lo siguiente. Empiezo de la cita. No hay problema que no pueda resolverse con el rosario. Terminación de la cita. Y se da un número telefónico para llamar gratuitamente y conseguir más información. Para rezar el rosario, uno debe repetir 6 veces el Padre Nuestro y 6 veces el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y 53 veces el Dios te salve María, llena eres de gracia. Sí, la mujer predomina. Se está preparando al mundo para la mujer que cabalga la bestia, y aún los líderes evangélicos y sus congregaciones están cayendo en el engaño. Un conocido experto en profecía evangélica, famoso por su memorización de la Biblia, con frecuencia alaba en la TV al Papa y cita a Nuestra Señora de Fátima como si ella hablara la verdad. Está claro que estas apariciones son contrarias al Evangelio bíblico de la salvación por gracia mediante la fe en el sacrificio consumado de Cristo, y en su lugar glorifican a una María falsificada. Un espíritu engañador, 1 de Timoteo 4:1, está en acción. Sin embargo, Juan Pablo II ha dicho, empiezo de la cita, el mensaje de Fátima está dirigido a todo ser humano y es más pertinente y más urgente que nunca. Terminación de la cita. La oferta de una paz falsa se da en apariciones por todo lugar. Considérese el siguiente aviso en The Dallas Morning News, publicado por el Centro Reina de Paz de esa ciudad. Empiezo de la cita. Prescripción para la paz. Una voz clama en el desierto, la de una mujer. Este suceso se ha reportado en el New York Times, en el programa de TV 2020, en las revistas Life y Time, en el Wall Street Journal, etc. Millones de personas han visitado este lugar y la mayoría de ellas han regresado a sus hogares con renovada fe en Dios, paz en el corazón y el deseo de vivir el mensaje del Evangelio. Nos referimos a la aparición de la Virgen María en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina y en docenas de lugares en todo el mundo. ¿Por qué la Virgen María? Por medio de la bendita Virgen María vino Jesús al mundo la primera vez. ¿Será que ella está anunciando su segunda venida? Comiencen creando primero la paz en sus propios corazones, dice ella, luego en sus familias y en el mundo. Terminación de la cita. El Jesús del catolicismo está subordinado a María. Se dice que las apariciones dirigen a la gente hacia Jesús. Sin embargo, entre los peregrinos a los santuarios marianos, muy poco se muestra verdadera devoción a Cristo. María es la que recibe el honor.
Se reza el rosario una y otra vez. Toda la conversación es acerca de María en vez de Cristo o de Dios. La devoción es a ella. Y los peregrinos se consideran como siervos de María que hacen la voluntad de ella. Es María, no Cristo, quien traerá la paz. El plan de paz para el mundo es de ella. A ella deben ofrecerle satisfacción por los pecados cometidos contra ella, y ella debe detener la mano de juicio de su Hijo. María es glorificada, no Cristo. Además, el Jesús al que promueven las apariciones es falso, uno que siempre está subordinado a María. Las visiones de María en Fátima, que han sido tan significativas para todos los papas desde entonces, y en especial para Juan Pablo II, en forma explícita restan importancia a Cristo y más bien elevan a María. El falso evangelio de salvación mediante María es apoyado aún por un demonio, el que se presenta como Jesús y acompaña a María. El informe oficial de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima declara, empiezo de la cita, el 10 de diciembre de 1925, la Santísima Virgen María se apareció a Lucía, alzada en una nube de luz, con el niño Jesús al lado de ella. Jesús ya no es un niño. Nuestra Señora colocó una mano sobre el hombro de Lucía, mientras en la otra mano sostenía un corazón rodeado de agudas espinas. Al mismo tiempo el niño Jesús dijo, «Tened compasión del corazón de vuestra Santísima Madre. Está cubierto de espinas con las que los hombres ingratos lo traspasan a cada momento, y no hay nadie que las quite con un acto de satisfacción». Terminación de la cita. El 15 de febrero de 1926, el niño Jesús se apareció otra vez e instó a los católicos a, empiezo de la cita, difundir esta devoción y satisfacción al Inmaculado Corazón de su Santa Madre. Terminación de la cita. Declarando que la satisfacción debe hacerse al Inmaculado Corazón de María para que la humanidad se salve. Esta es otra de las blasfemias más viles. Jamás sería expresada por la verdadera María o por Jesús. Cristo ya no es un niño, por lo que no podría aparecer en esa forma. Y aunque pudiera, ¿por qué lo haría? Jesús era un hombre maduro cuando murió por nuestros pecados, y ahora está en un cuerpo resucitado y glorificado a la diestra del Padre. Creer que Cristo aún es un niño que acompaña a su madre es algo que sobrepasa los límites del pensamiento racional y de la realidad. Sin embargo, los que no tienen problema en creer que, de millones de hostias, cada una puede ser el verdadero cuerpo físico de Cristo, íntegro y entero, tampoco tienen dificultad en creer que Cristo, siendo un hombre maduro que está en el cielo en su cuerpo resucitado, puede aparecerse al mismo tiempo como un bebé en la tierra y que en efecto lo hace. Además, el verdadero Jesús, después de su resurrección, le dijo a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones. Lucas 24, 47. En su predicación, Pablo declaró que por medio de él, Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, no en María, es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 al 39. La Biblia no indica en ningún lugar que se ofrezca satisfacción a María, mucho menos que eso sea imprescindible para que la humanidad se salve. Todas las apariciones ofrecen un falso evangelio de salvación por medio de María y del catolicismo sacramental, que incluye el purgatorio, los rituales y las obras. Nuestra Señora de Medjugorje ha dicho, empiezo de la cita, hay muchas almas que han estado en el purgatorio por mucho tiempo porque nadie reza por ellas. Julio 21 del 1982. Dios ha puesto en mí su confianza total. Protejo especialmente a los que han sido consagrados a mí. Noviembre 6, 1982. Es en Navidad cuando sale del purgatorio el mayor número de almas. En el purgatorio hay almas que rezan ardientemente a Dios, y Dios les permite que se manifiesten a sus familiares en la tierra para hacerles recordar que existe el purgatorio. Primavera de 1983. Terminación de la cita. Claramente estamos viendo lo que Pablo advirtió que ocurriría en los últimos días. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4:1. Estas apariciones definitivamente enseñan doctrinas de demonios, que niegan que la muerte de Cristo por nuestros pecados sea suficiente, que no lo reconocen como Señor de todos y que exaltan a una María falsa como superior a Él. Ella se convierte en el camino a Jesús y la puerta al cielo. Una doctrina católica común, pero que no es bíblica. Un ejemplo de ello es el siguiente párrafo de una carta de la oficina del obispo de la diócesis de San Angelo, Texas, respecto a la construcción de un santuario para Nuestra Señora de Guadalupe. Empiezo de la cita. Cuando nuestra bendita Madre se apareció a Juan Diego en la colina de Tepeyac en 1531, María le pidió que se construyera un santuario en su honor para que por medio de ella el amor, compasión, ayuda y asistencia de Dios se derramaran sobre los peregrinos que llegaran a este sagrado lugar. Oremos pidiendo la guía del Espíritu Santo y pidamos a nuestra bendita Madre que nos guíe. Firmado, sus siervos en Cristo y María, Reverenderísimo Michael D. Pfeiffer, OMI, Obispo de San Angelo, y Reverendo Domingo Estrada, OMI, Pastor, Nuestra Señora de Guadalupe. Terminación de la cita. El formulario adjunto de la ofrenda para el santuario decía, empiezo de la cita, sí, yo quiero ayudar a construir un santuario en honor a nuestra bendita Madre para que todos puedan ser consolados por su presencia. Terminación de la cita. Pero existen otros santuarios a Nuestra Señora de Guadalupe
que se construyeron antes. Hay miles de santuarios marianos en el mundo. ¿Puede su presencia estar en todos ellos simultáneamente? Para que eso ocurra, ella tendría que ser Dios. En realidad, la María Católica promete estar con cada persona católica en todo el mundo. No se puede negar que los católicos acuden a María como si fuera incluso superior a Dios y, por cierto, más misericordiosa. Y creen que es más probable recibir favores de ella que de Dios o Cristo. Así como las diosas dominaban en el pasado, también esta diosa desempeñará un papel dominante en el futuro inmediato. El restablecimiento de la religión de la antigua Roma. Es evidente que, con el restablecimiento mundial del Imperio Romano bajo el Anticristo, se restablecerá también su religión, la cual, como vimos, consistía en un paganismo que sobrevivía bajo una fina cubierta de terminología cristiana. Con el tiempo llegó a conocerse como catolicismo romano. A las estatuas de las diosas de la fertilidad se les dio el nombre de María. En la antigüedad se habían hecho imágenes de los emperadores romanos, y todos los que rehusaban inclinarse ante ellas y adorar a los emperadores como dioses eran ejecutados. Como sucesores de los emperadores romanos, los papas también mataban a los que no eran leales a ellos y a su religión. Estos son hechos históricos irrefutables, y la Biblia dice que se repetirán bajo el Anticristo. Y, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, Anticristo, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, 14 al 15. Pero este será su hombre de confianza, el falso profeta mencionado en Apocalipsis 13, 11 al 17, 19, 20, 20, 10. Sin embargo, en las presentaciones públicas del Papa ahora, se ve una adoración como la que el mundo rendirá al Anticristo cuando lo adore como Dios. Veamos el siguiente relato de un testigo del Día de la Juventud Mundial en Denver en 1993. Los peregrinos que habían ayunado y caminado unos 25 kilómetros hasta el parque Cherry Creek para participar toda la noche en la vigilia ante Nuestra Señora del Nuevo Advenimiento, al día siguiente esperaban el retorno del Papa. Lo que siguió fue casi aterrador para los pocos cristianos presentes. Empiezo de la cita. Repentinamente, a pesar de la música, se escucha el ruido del helicóptero con techo blanco. ¡Es el Papa! ¡El Padre! La multitud queda estática. La gente se apresura para avanzar. Algunos sujetan rosarios, lloran, otros gritan de entusiasmo. La orquesta comienza a tocar la fanfarria Abba Oiche, la música de entrada del Papa. El ruido de la multitud ahora es ensordecedor, mientras la pequeña figura del Papa Juan Pablo II sale al escenario, sonríe y saluda a la multitud. Es increíble contemplar la adoración que la concurrencia le rinde a este hombre.
en su presencia, la gente pierde sus defensas comunes. Son vulnerables bajo esta espiritualidad de alto calibre. Él sonríe mostrando aprobación, abrazando y besando a los que puede alcanzar. Juan Pablo II, en su vestimenta blanca, se acerca a los peldaños que conducen a su silla, una estructura de roble en forma de trono. De nuevo saluda a los peregrinos que permanecen de pie. Luego sube los peldaños y se sienta. La música continúa suavemente mientras un joven del Foro de la Juventud Internacional lee entre vestidores. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Lo que implica ese pasaje bíblico específico en esta escena provoca alarma y temor en los protestantes. El pasaje es Apocalipsis 7, 9 al 10, y presenta a Cristo en su trono en el cielo. La gran multitud, la cual nadie podía contar, es la verdadera iglesia, la esposa. Sin embargo, en el parque Cherry Creek, el Papa se sienta en un trono entre jóvenes de muchas naciones y lenguas. Ellos lo aclaman mientras se lee este pasaje. ¿Está insinuando este Papa que Él es Cristo en su trono y que los jóvenes debajo de Él son sus ovejas? La arrogancia es sobrecogedora, a pesar de la aparente humildad de Juan Pablo. Sin embargo, los que ignoran la Escritura y lo que significa la traducción del himno polaco no ven ni perciben la arrogancia, solo ven y sienten amor. El Papa Juan Pablo II definitivamente posee un gran espíritu de seducción, respondiendo al Abba Padre mientras está sentado en vestimentas blancas en un trono. Jóvenes que visten trajes típicos representando a cada uno de los continentes, caminan hacia el frente llevando sus banderas nacionales. Luego suben por los peldaños centrales y colocan sus banderas en el podio, literalmente a los pies de Juan Pablo. Terminación de la cita. La historia se repite. Los romanos paganos que adoraban al emperador no eran gente con estrechez de miras. Tenían numerosos dioses y toleraban una amplia gama de creencias. Los cristianos no eran perseguidos por creer en Jesucristo, sino porque creían solo en Él y no aceptaban a otros dioses, sino únicamente al Dios de la Biblia. El catolicismo igualmente tolera todas las religiones y, mientras sus miembros permanezcan en la iglesia, permite que practiquen de todo, desde yoga hasta vudú. Tanto la opinión popular como la legislación están solidificando actitudes similares. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos y en otros países, se están incorporando las leyes del odio, según las cuales será un crimen afirmar que alguien está equivocado en sus creencias y prácticas religiosas o morales.
Es probable que pronto sea ilegal decir que la homosexualidad es pecado o que alguna religión está equivocada. El Tratado sobre Genocidio, firmado por los Estados Unidos y muchas otras naciones, que no se ha puesto en vigor aún, ya considera como crimen decir que la creencia religiosa de alguien es falsa y tratar de convertir a otros a lo que uno cree que es la verdad. Lo extraño es que, aunque el catolicismo romano declara que es la única iglesia verdadera, al mismo tiempo acepta todas las religiones. También en este aspecto el Vaticano califica en forma singular como la mujer que cabalga la bestia en Apocalipsis 17. Hemos visto que Juan Pablo II acepta todas las religiones y afirma que todos los dioses son iguales, mientras que denuncia a los cristianos fundamentalistas. Su amigo, admirador y evangelista de TV, Robert Schuller, presenta ideas similares desde una supuesta perspectiva evangélica. La forma de distinguir la religión buena de la mala es ver si es positiva. Schuller instó a los, empiezo de la cita, líderes religiosos, cualquiera que sea su teología, para que expresen su fe en términos positivos, en un esfuerzo masivo y unido de los líderes de todas las religiones para proclamar el poder positivo de valores religiosos que edifiquen a la comunidad mundial. Terminación de la cita. Valores religiosos que edifiquen a la comunidad mundial y sean aceptables para todas las religiones. El anticristo no podría mejorar esas expresiones ambiguas de la nueva era. Sin embargo, algunos líderes evangélicos elogian a Schuller, quien cada domingo cuenta con la teleaudiencia más numerosa entre todos los evangelistas de la televisión. La aceptación de Schuller del catolicismo romano y su apoyo para que los protestantes vuelvan al hogar de Roma están muy bien documentados. La futura religión mundial será anticristiana en forma sutil, no agresiva. Al igual que el nacionalsocialismo de Hitler, se presentará como cristianismo positivo y será irresistiblemente atractivo a todo el mundo. Como mucho de lo que ya estamos viendo aún en círculos evangélicos, será una perversión del cristianismo en el nombre de Cristo. La aceptación de todas las religiones es predicada por las apariciones de María, tal como lo hacía la evangelista católica más conmovedora, la Madre Teresa, a quien nadie osaba criticar debido a sus notables actos de caridad y abnegación. La fama mundial de la Madre Teresa de Calcuta ha hecho que el catolicismo sea aceptado por los protestantes, quienes admiran, con toda razón, su vida de caridad sacrificial. Roma la calificó como una de las más grandes evangelistas del mundo. Sin embargo, su evangelismo no guiaba a nadie a Cristo, sino que alentaba la fe en el Dios en que la persona creía. Empiezo de la cita. Nos trajeron un hombre con la mitad del cuerpo carcomido. Estaba cubierto de gusanos,
Fui a limpiarlo y me preguntó, ¿por qué hace esto? Yo lo amo, le dije. Para mí usted es Jesús que viene disfrazado de aflicción. Solo estoy compartiendo el gozo de amarlo y de amar a Jesús en usted. Entonces, ¿qué me dijo este caballero hindú? Solo dijo, Gloria sea a Jesucristo. Se dio cuenta de que era una persona amada. Terminación de la cita. A este caballero hindú no se le dijo cuál era la prueba más maravillosa de que era una persona amada. Que Jesucristo, quien es Dios, se hizo hombre para morir por sus pecados y, por tanto, pagó la deuda que la justicia de Dios exigía para que él pudiera ser perdonado y recibiera la vida eterna como regalo gratuito de la gracia de Dios. Él no fue evangelizado en el sentido bíblico del término. Se dejó que siguiera siendo hindú con todas sus supersticiones y creencias falsas intactas, abandonado en sus pecados para morir sin Cristo. Como un hindú que era amado, pero a quien una de las más grandes evangelistas del mundo no amó lo suficiente como para anunciarle la verdad que lo rescataría del infierno. Ese es el nuevo evangelismo del catolicismo, que se proponía convertir al mundo para el año 2000. Amo todas las religiones, decía la Madre Teresa, una idea que armoniza perfectamente con la venidera religión mundial. El Vaticano y el nuevo orden mundial. La nueva religión mundial será también tolerante con todas las creencias que estén dispuestas a unirse en el esfuerzo caritativo para rescatar a la humanidad. A los cristianos que no deseen transigir en sus principios, se les condenará a muerte por obstaculizar el camino a la unidad y la paz. David Koresh era un falso mesías, pero la masacre en Waco, Texas, muestra cuán fácilmente el anticristo podría justificar la destrucción de los que se desvían de la religión mundial. El presidente Clinton dijo, empiezo de la cita, espero sinceramente que otros que se sientan tentados a unirse a sectas y a relacionarse con personas como David Koresh se desanimen por las horribles escenas que han visto de la inmolación de los seguidores de Koresh en su propiedad cercada en Monte Carmelo, cerca de Waco, Texas. Lamentablemente, esta clase de fanatismo está aumentando en todo el mundo y quizá tengamos que enfrentarlo de nuevo. Terminación de la cita. Es casi aterrador que el presidente de los Estados Unidos apruebe la masacre en Waco, considerándola como la justicia que merecen los fanáticos religiosos. Por otro lado, los gobiernos mantienen relaciones con el catolicismo romano. Esto fue así en siglos pasados y ocurre hoy también. Es conocida por todos la relación de Juan Pablo II con Reagan, Bush, Gorbachev, Arafat y otros. Su disposición para pasar por alto la injusticia a fin de mantener esas relaciones quedó demostrada al principio de su pontificado. Visitó la junta de 3 hombres que gobernaba Argentina,
pero rehusó conceder audiencia a los familiares de unas 20,000 personas que fueron secuestradas por los militares y desaparecieron. Una razón de la cercana asociación del Anticristo con el Vaticano, en primer lugar, es la importancia que todas las naciones dan a las buenas relaciones con la organización internacional más grande en el mundo aparte de las Naciones Unidas. Raymond Flynn, el embajador norteamericano en el Vaticano, ha dicho, empiezo de la cita, la relación del Vaticano con los Estados Unidos es extraordinariamente importante. Tener fuertes relaciones diplomáticas con el Vaticano favorece a los intereses nacionales de los Estados Unidos de América. Terminación de la cita. El presidente Clinton consideró que su reunión con el Papa en Denver era de suma importancia. Varias veces se reunió con el embajador Flynn en preparación para esa reunión, y éste lo acompañó en el avión presidencial a fin de continuar la asesoría. Después de unos meses, Clinton viajó a Roma para reunirse con el Papa en el Vaticano. El mundo entero reconoce la importancia de esta relación, y también lo hará el Anticristo. Empiezo de la cita. Desde Roma hasta Washington, los analistas geopolíticos están hablando de una nueva alianza entre la principal potencia militar del mundo, los Estados Unidos, y el principal líder espiritual del mundo, el Papa. Terminación de la cita. Pronto, la alianza se realizará entre el líder mundial y el Vaticano. Efectivamente, la mujer cabalgará la bestia. Su papel será de importancia vital. El Anticristo sabrá que no puede haber paz política sin paz religiosa. No puede haber paz mundial sino hasta que todas las religiones estén dispuestas a aceptarse unas a otras como socias, trabajando hacia metas comunes. Y el Papa, por las razones que hemos documentado, será esencial para establecer el ecumenismo total. Robert Mueller, un católico que fue asistente del secretario general de la ONU y canciller de la Universidad para la Paz, dijo, empiezo de la cita, necesitamos una espiritualidad mundial o cósmica. Espero que los líderes religiosos se reúnan y definan las leyes cósmicas que son comunes a todas sus religiones. Debemos también esperar que el Papa venga antes del año 2000 a las Naciones Unidas, que hable a nombre de todas las religiones y espiritualidades en este planeta y que dé al mundo el punto de vista religioso de cómo el tercer milenio debe ser un milenio espiritual. Terminación de la cita. Cuando los líderes religiosos y los líderes políticos finalmente se unan para alcanzar los mismos objetivos, habrá llegado el reino del Anticristo. En el pasado, durante más de 1000 años, tal fue la situación en unión imperfecta bajo el liderazgo del Vaticano. Y así será nuevamente, pero esta vez con el aterrador control total que las computadoras y los satélites espías de hoy pueden lograr. Una solemne advertencia desde el cielo. ¿Cómo podrían los líderes religiosos y sus seguidores tolerar semejante totalitarismo?
Consideremos el ejemplo de una delegación de 266 miembros del Concilio Nacional de Iglesias, NCC, de los EUA, que visitó la Unión Soviética en junio de 1984. Realizaron una gira por 14 ciudades y visitaron numerosas iglesias con licencia del Estado. El New York Times informó que la delegación de la NCC, empiezo de la cita, alabó la situación religiosa en la Unión Soviética y condenó el papel de los Estados Unidos en la carrera armamentista y manifestó indignación porque la armonía de la visita se había estropeado cuando dos manifestantes exigiendo libertad religiosa sostuvieron en alto pancartas que decían: «Esta no es una iglesia libre», durante el servicio en una iglesia bautista. Terminación de la cita. El líder de la delegación de la NCC, Bruce Rigdon, del Seminario Teológico McCormick de Chicago, empiezo de la cita, expresó fastidio por la protesta y admiración por las autoridades soviéticas que la reprimieron. Terminación de la cita. En Santiago de Compostela, España, del 4 al 13 de agosto de 1993, el Concilio Mundial de Iglesias, CMI, celebró su quinta Conferencia Mundial sobre Fe y Orden. Por primera vez, los católicos romanos participaban en forma oficial y plena en una reunión de la CMI. La meta que los participantes procuraban lograr era una iglesia mundial, no unida por la fe, sino una que esté visiblemente unida ante los ojos del mundo. Los delegados adoptaron la siguiente declaración. Empiezo de la cita. No volveremos atrás del movimiento ecuménico que une el interés por la unidad de la Iglesia y el interés por los problemas del mundo. Terminación de la cita. Esa significativa declaración reconoce que la Iglesia Mundial debe funcionar en asociación con el gobierno mundial. Aram Keshishian, moderador del Comité Central del CMI, declaró en su discurso que el concilio, empiezo de la cita, debe relacionar más estrechamente su trabajo doctrinal con la ética social. La fe y el orden no pueden ignorar las dimensiones sociopolítica y económica en su búsqueda de la unidad de la Iglesia. Toda dicotomía entre la fe cristiana y la participación política, entre la unidad de la Iglesia y la lucha por la justicia, es una herejía ecuménica. Terminación de la cita. Esa meta se logrará. Sin embargo, el matrimonio de conveniencia entre el anticristo y la falsa iglesia mundial no durará indefinidamente. Cuando se termine la luna de miel, el anticristo se volverá contra la ramera y la destruirá. Apocalipsis 17:16, cumpliendo en el proceso la voluntad de Dios. Versículo 17. Una de las acusaciones más duras que Dios hace contra la mujer que cabalga la bestia es que ella habrá traficado no solo con costosa mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, sino también con esclavos y almas de hombres. Apocalipsis 18,
12 al 13. También hemos documentado eso. Mientras tanto, hay una voz del cielo que en tono potente declara: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Apocalipsis 18, 4 al 8. Es nuestra oración que todos los que aman a Cristo y su Evangelio se unan en compasión y verdadera unión para rescatar a tantos como sea posible de este horrendo juicio. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.